siguiente segmento llega a ustedes como una cortesía de Panadería El Buen Pastor en Juncos. Bueno, le damos la bienvenida a nuestra amiga Lorel Quiles, Adoración Backstage. Hola Lorel, buenos días. Hola, bendiciones. Qué bueno estar con todos ustedes en la mañana de hoy, Moraima, Fernan, Juan Carlos. Qué bueno. Aquí están tus tres estudiantes Sí. y me parece que hay 2 o 3 más a través de la radio y la televisión. 2 o 3 más. Wow. Pendiente a la enseñanza de Lorel esta mañana. Qué bueno. ¿Me escuchan bien? ¿Todo se oye bien? Sí, buenísimo. Sí. Sí, perfectamente, perfectamente. Ay, gloria al Señor, qué bueno. ¿Verdad? He estado pendiente a las noticias allá en el país. Sí. Y verdaderamente, ¿verdad? Que todos estamos orando mucho, consternados y tristes. Y buscando en la presencia del Señor el tiempo de refrigerio que necesitamos. Ajá. Y hoy precisamente quiero compartirles un tema que va dedicado a las madres, sobre todo en este tiempo, ¿verdad? Que hemos estado atravesando por toda esta situación. Quise dedicar este tema de hoy a las madres. No sé cuántos de ustedes han visto este meme en las redes en el que se pregunta a qué persona te gustaría conocer fuera de Jesús, o sea, de la Biblia. ¿Qué persona tú dirías, wow, me hubiese gustado conocer a esta persona de la Biblia, ¿verdad? Además de Jesús, que es el primero, pero además de Jesús. Y yo quiero preguntarles a ustedes, además de Jesús, ¿a quién ustedes le hubiese gustado conocer? Mira, estoy buscando en el file porque hay tantos personajes, ¿verdad? Fascinantes. Ahora, hay uno que se llama Esteban, que fue, ¿verdad? Piensan que es el primer mártir. Uh-huh. Y Esteban estuvo sometido a una presión social extraordinaria. El discurso que le cuesta la vida era un discurso que no era de odio, no ofendía a nadie. Aún así lo apedrearon hasta la muerte. Y me gustaría preguntarle a Esteban, antes de, ¿verdad? de ese apedreamiento, ¿cuáles eran las características sociales de su tiempo que él percibió que se ponían hostiles al mensaje del Evangelio, pero que hizo él para mantener la valentía de mantener su mensaje y estar dispuesto a morir? O sea, yo le diría, Esteban, ven acá, papá. O sea, ¿qué tú percibías socialmente y por qué tú seguiste para adelante sin vender el mensaje? Me encantaría hacerle esa pregunta a Esteban. Muy bien, muy bien. Fernan, ¿a ti a quién te gustaría conocer? De los malos, yo quiero conocer a Barrabás. Quiero 5 minutos con Barrabás. Ay, qué tremendo. A ver qué se sintió cuando le dijeron, dale, por ahí para abajo, vete que... A ver qué tal. Muy bien. Moraima. Pues mira, si supieras que a mí me gustaría conocer a la mujer tsunamita, que el hijo muere, el esposo le dice, ¿cómo está todo? Paz. Su hijo está muerto. Y ella le dice, paz. Va donde el hombre que le había dado la palabra que iba a tener un hijo. Y cuando Giesi le pregunta, mujer, ¿qué haces aquí? ¿Todo está bien? Todo está bien con el hijo muerto. Pero reconocía en su corazón que quien le había dado la vida al hijo se la podía devolver. Amén. Wow, todas estas personas definitivamente son admirables, ¿verdad? O menos Barrabás. pero es interesante, ¿verdad? Que habrá pensado, wow, tú sabiendo que eres culpable, ¿cómo te sientes de que te dejaron libre por aquel inocente, ¿verdad? Es muy interesante. A mí en lo personal, siempre me ha intrigado conocer a María, la madre de Jesús, a María y a José. Y preguntarles a ellos sobre esos años anónimos de Jesús, ¿verdad? ¿Cómo era Jesús? Jugaba con sus hermanos, era gracioso, y todas estas cosas a mí me hubiese gustado conocerlas acerca de Jesús. Así que precisamente por esto que no quedó redactado en la Biblia, a mí me gustaría conocerla a ella. Contrario a cómo pintan a María en algunas estampas, siempre serena, como que no se inquietaba por nada. María no siempre la pasó bonito. O sea, María, lo que vivió María no siempre fue ideal. No estuvo súper compuesta, tranquilita con un aura sobre su cabeza. De hecho, una de las maternidades más difíciles que nos redacta la Escritura fue la maternidad de María.
Así que si hoy, madre que me escuchas, en especial madre que me escuchas, si tú te sientes insuficiente como mamá, si sientes que no das el grado, que no puedes más, que a veces te sacan por el techo, quiero decirte que así mismo debió sentirse María en muchas instancias. Y hoy yo quiero compartirles 4 experiencias. Quiero compartirles 4 experiencias muy difíciles de María en su rol de mamá, con las que tal vez tú te identifiques, pero no lo habías notado hasta ahora. Y la primera experiencia que quiero compartir de María es la experiencia de un embarazo no planificado. La experiencia de un embarazo no planificado, al menos por ella y por José, ¿verdad? Porque por Dios había sido planificado. Quizás alguna mujer que hoy me escucha está pasando por algo así, o ya lo atravesaste, pero no logras compararte con María por el hecho de que María pues tuvo en su vientre al Salvador del mundo. Pero déjame decirte que aún con todo y que el ángel le habló a María, sin duda, y aún con la alegría de saber que ella tenía al Mesías dentro de ella, el temor, la insuficiencia, el shock de tener un bebé en ese momento de su vida, como quiera, debió ser inmenso. María era apenas una jovencita, sin la experiencia de sobrellevar un matrimonio, y estaba ya embarazada. Su vida tuvo que reprogramarse por completo, ¿ok? Sobre eso, ella estaba en un contexto cultural intransigente, donde tal embarazo no solo amenazaba su reputación, amenazaba la aceptación de su familia, la aceptación dentro de la sociedad. También amenazaba con que fuese apedreada, ¿ok? Porque aunque el ángel le habló a María y ella concibió sin pecado, el ángel no le habló a todo el barrio y le explicó, mira, para que sepan que en aquella esquina va a nacer un bebé, esta mujer está embarazada y etcétera, etcétera, ¿ok? No, delante de todos, María hubiese sido una pecadora sin remedio. Y sí, un ángel le habló a ella, un ángel le habló a José, pero díganme ustedes si muchas veces Dios nos habla y nos promete algo, nos dice que algo va a suceder, pero eso no quita, ¿verdad?, la incertidumbre, el temor de lo que va a sobrevenir, de lo que implica lo que Dios nos está diciendo. El hecho de que el ángel le hablase a María no los eximió a ellos de los retos que vendrían, de los riesgos que vendrían, de lo que ese embarazo implicaría, todo lo contrario. Y a lo mejor no es tu caso, el caso de María. Tú sabes que tu familia quizás te aceptaría, que la sociedad no te condenaría por tal cosa, pero probablemente tu embarazo te ha tocado recién casada, recién comenzando tu matrimonio, o en tu noviazgo, recién entrada a la universidad, cuando recién te ascienden en tu trabajo, en medio de un divorcio. O sea, ciertamente, así como María, un embarazo repentino nos puede asustar y llenar de temor e incertidumbre. Quizás estamos en una situación económica precaria y viene la noticia de un embarazo, y estas cosas ciertamente traen un shock y traen temor, pero a pesar de todo lo que ella sabía que iba a enfrentar y que enfrentó en medio de su embarazo, y luego del nacimiento de Jesús, que enfrentó también muchas cosas, María lo amó y propuso en su corazón enfrentar lo que fuese con tal de tenerlo y protegerlo. Y yo conozco muchas mujeres que han tenido que criar a sus hijos solas, ya sea porque su esposo murió o porque lamentablemente se fue. Y estas mujeres de verdad que son dignas de mi admiración. Tienen la entereza y el corazón que tuvo María, de decir, sabes que yo lo voy a tener, yo lo voy a cuidar, no importa lo que tenga que enfrentar, aunque tenga que reprogramar mi vida. Ese fue el corazón de María. Ahora, otra experiencia que quiero compartirles, que María tuvo como madre, fue la experiencia de que un hijo se le perdiera. La experiencia de desconocer el paradero de su hijo. Y miren, cada vez que yo veo alguna noticia como estos pasados días donde una madre no sabe el paradero de su hijo, de su hija, a mí de verdad que se me quiebra el alma. En una ocasión a mí se me perdió Sofía en un parque. Yo la llevé a ella y a Mónica y estábamos con un grupo de amistades. Wow. Y de repente Sofía, yo la estoy velando así ¿verdad?, en los columpios y todo esto, y de repente ella va donde Jeff, que está detrás de mí, y me dice, mamá, yo quiero agua. Y yo le digo, sí, ve donde papá.
Jeff está justo detrás de mí. Y yo le digo, ¿ve dónde papá? Yo tenía a Mónica. Y cuando yo miro hacia atrás, Sofía no estaba. Y yo le pregunto a Jeff, ¿dónde está Sofía? Ella me dice, yo no sé, está contigo. Y yo, no está conmigo. Wow. O sea, yo no les puedo explicar cómo eso se siente. O sea, y yo no quiero imaginar el dolor de las madres que hoy, y se me quiera, me quiebro. Porque en ese momento donde yo perdí de vista a mi hija por un momento, y yo gritaba a Sofía, no la encontraba por ningún sitio. Yo sentía que el mundo se fue en cámara lenta, que todo el mundo estaba riendo y a nadie le importaba. Yo gritaba y sentía que no gritaba lo suficiente porque era como que nadie me escuchaba. Y resulta que se fue a un laguito Wow. en ese parque y se metió al agua. Ay, o sea, Dios eso era mío. lo que ella se refería con agua. Yo pensaba que era que ella quería tomar agua. Wow. Y yo les digo una cosa de verdad que es bien fuerte. Y Lucas 2, del 43 al 46, relata un momento de María, que María pasó por esto. Miren, en la Biblia está todo escrito. A veces pensamos, Dios no se interesa, Dios no se hace cercano a mi dolor. Mira, en la Biblia hay escritos muchos eventos con los que nosotros podemos identificarnos. Dice así, Lucas 2, 43 al 46. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y yo no me quiero imaginar si hubiese sido yo la madre de Jesús en ese momento, que Jesús se quedó allá compartiendo con otra gente. Y la cosa no es solo, amados hermanos, que ellos perdieron a Jesús. La cosa es que no se dieron cuenta que anduvieron todo un día sin Jesús. Y cualquiera podría decir, pero ¿qué clase de padres eran esos? Que se les perdió el hijo y ni siquiera se dieron cuenta. O algunos pudieran sentirse así, ¿qué clase de padre soy que se me perdió? ¿Qué clase de madre soy que se me perdió Sofía? ¿Verdad? Pero ¿sabes qué? Esto está escrito para que veamos que estas cosas nos pueden pasar aún a los mejores padres. Siendo los mejores padres, estas cosas nos pueden suceder. Llega el cansancio, llegan las ocupaciones, llegan las responsabilidades de otros hijos, porque María y José tuvieron otros hijos. Puede que se nos escapen muchas cosas. Por otro lado, ya Jesús tenía 12 años y en esta cultura a esos 12 ya se les da las responsabilidades de hombres. O sea, ya a ellos se les toma estas responsabilidades. Así que María y José debieron estar seguros de que Jesús venía detrás de ellos en la caravana con sus amigos, pero no fue así. ¿Y qué agonía debieron pasar buscando entre los vecinos, entre los familiares, gritando por todos lados? Porque María y José no solo perdieron por un momento a su hijo, perdieron al Hijo de Dios. Al Hijo de Dios se les perdió nada más y nada menos. Al Hijo que Dios le encargó que guardasen. Así que yo, al terminar este segmento, yo no, quiero ser breve, pero quiero orar por todas aquellas madres que están pasando por este momento. Madres que en este momento no saben el paradero, desconocen el paradero de sus hijos, de sus hijas, y también por aquellas que teniendo a sus hijos en casa, porque esto no es solamente perder al hijo porque desconozco su paradero, es aquellas que están en casa que sienten que han perdido a sus hijos, ya sea por los vicios, ya sea por la influencia de la calle, y sienten que ya están ahí, pero no están ahí, y les han perdido su corazón, que el corazón de sus hijos está lejos. Yo quiero orar también por esas madres que hoy me están viendo y están pasando por esto, aún aquellas madres que tienen a sus hijos en otros países y hace mucho que no los ven, o están lejos y están con esa aflicción y con ese temor constante de cómo estará mi hijo, qué le pasará. O sea, esto es real y María atravesó por un momento como ese. Ahora, otra experiencia, la tercera experiencia que quiero compartir con ustedes es la experiencia de los límites en la relación con su hijo. María tuvo que enfrentarse a la realidad de que aunque ella era la madre de Jesús, no podía interponerse ni imponerse al plan de Dios con su hijo. Y para abundar en esto, quiero traer 2 experiencias que ella tuvo con Jesús. La primera es cuando se acaba el vino en la fiesta, en la boda. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Ajá, sí. Ajá.
que se acaba el vino, ¿ok? María le pide a Jesús que haga algo porque ella estaba histérica. ¿Qué pasó? Se acabó el vino en la fiesta. Y Jesús le responde en Juan capítulo 2, versículo 4 lo siguiente. Miren cómo le habla Jesús. En algunas versiones lo dice más rough, pero voy a leer la del lenguaje actual. Dice, madre, esto no es asunto nuestro. Aún no ha llegado el momento que yo les diga quién soy. En otras versiones dice, mujer, ¿qué tienes conmigo? Aún no ha llegado mi hora. O sea, María está desesperada, pero Jesús le dice, yo no sé cuántos de ustedes han tenido esta experiencia, yo la he tenido. A veces voy a las iglesias a cantar y al salir viene una mamá o un papá o ambos con su hijo diciendo, Lorel, dile algo a mi hija porque ella tiene un talento espectacular, ella canta hermoso, canta desde los 3 años, la nena tiene 7 años. Canta desde los 3 años, cántale, mamita, cántale. Y tú ves a los nenes, no, mami, no. Pues en ese momento, cuando María le dice, dale, Jesús, haz algo, Jesús estaba, mami, no, todavía. A veces nosotros como padres nos desesperamos con nuestros hijos y de hecho, algunos han cometido el error de querer acelerar lo que yo llamo el proceso de la manifestación de nuestros hijos. Sabemos que tienen talento, sabemos que tienen llamado, los vemos, sin embargo, como muy lentos, como que, ¿qué pasa aquí que no está pasando lo que yo espero y lo que yo sé que mi hijo puede dar? Y sobre todo cuando vemos a los hijos de los demás que han excedido en esa rama, ¿verdad? En ese talento. Mientras los nuestros están como no están donde nosotros quisiéramos. Y yo soy bien honesta y hablé de esto en un live una vez con mi hermana. Si yo hubiese sido la madre de Jesús, probablemente le hubiese pedido que hiciera jugo en el cumpleaños de un amigo o que multiplicara la pizza. Seguro. Hasta el mismo bizcocho. El mismo cake, el mismo bizcocho, que hubiese hecho Kool-Aid. Haz Kool-Aid porque lo que hay es agua, ¿verdad? Porque nosotros tendemos a hacer así. A veces queremos que nuestros hijos manifiesten lo que nosotros vemos, pero que todavía los demás no ven, ¿verdad? Y María tuvo que entender ese límite. Ahora, hay otra experiencia que quiero compartirles. María tuvo que sujetarse y entender los límites y el tiempo de la manifestación de Jesús. Y aquí hay otro ejemplo. En Mateo 12, del 46 al 50, dice, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera. Esto es importante, estaban afuera. Y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dice, ¿y quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Esto es fuerte. Estas cositas de Jesús a veces hay que saber digerirlas. Él le dijo, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, hermana y madre. Y este es uno de los eventos que más me ha costado digerir, ¿verdad? Hasta que entendí el contexto. Cuando leemos unos versículos antes, nos damos cuenta que Jesús ya estaba ocasionando problemas con su mensaje en la comunidad. Los hermanos de Jesús ya estaban hartos de Jesús. Probablemente, mira, porque estas cosas no las pensamos, probablemente los hermanos perdieron un compromiso de casamiento por causa de Jesús, porque quizás el padre de la novia les dijo, tú no te vas a casar con el hermano de ese loco, ¿verdad? Ajá. O con el primo de aquel loco que bautizaba y le cortaron la cabeza, tú no te vas a casar con esa gente, ¿verdad? Quizás alguno de los hermanos de Jesús perdió su trabajo por causa de Jesús, porque Jesús estaba con su mensaje impactando y trayendo, ¿verdad?, un alboroto en el lugar donde estaba, y quizás ellos ya estaban molestos. Y yo me imagino que quizás en ese trayecto hacia ese lugar donde estaba Jesús predicando, los hermanos de Jesús estaban hablándole a su mamá, mami, ¿qué vas a hacer con este? Tienes que hacer algo con él porque tú eres muy blandita con él. O sea, todas estas presiones las pudo recibir María, como tú y yo como madre o como padre también las podemos recibir. Mami, es que tú tienes preferencias. Mami, es que tú nunca le dices nada. Es que tú lo dejas a él hacer lo que le da la gana. Probablemente María tuvo esta situación. Y fíjense que puedo inferir que esto sucedió porque dice la Escritura que ellos se quedaron afuera. Mientras Jesús estaba en este salón predicando, ellos se quedan afuera, no entran. Se quedaron en el parking. Y lo que le están diciendo a Jesús es, dile a Jesús que baje, que lo estamos esperando acá. Dile que venga para acá. O sea, estaban en esa actitud. Así que esta situación, María tuvo que entender los límites. Y es aquí donde Jesús pone el límite entre sus lazos de sangre versus el plan divino.
Y esto, amados hermanos de mi alma, es algo que como madre en algún momento determinado tendremos que enfrentar, porque al final, como dijera Francis Chan en uno de sus libros, nosotros estamos criando para que nuestros hijos tengan la habilidad de independizarse y tomar decisiones delante de Dios. Aún yo no soy experta en eso y les confieso que yo necesito ser más sumisa en esa área como María, porque me cuesta. Aquí Jesús puso el límite y dijo, ustedes son mi familia, pero yo haré sobre todas las cosas la voluntad de mi Padre. Y eso es algo con lo que María se enfrentó y tuvo que internalizar. Ahora, la cuarta y última experiencia que quiero compartir es la experiencia de la muerte de un hijo. La experiencia de la muerte de un hijo. Y yo quiero aprovechar este preciso momento para orar por todas aquellas madres que me escuchan que están pasando por este crudo e indecible dolor. Y esta semana hemos tenido noticias como esta, donde madres han perdido a sus hijas, ¿verdad? A manos de la violencia de un criminal, ¿verdad? María, amados hermanos, pasó por esta angustia de ver morir a su hijo en manos de un pueblo violento y cruel. Un hijo inocente, así como se le profetizó, lo vivió. A ella se le profetizó que una espada traspasaría su corazón. Y a lo mejor esa espada está traspasando tu corazón. Y por eso hoy yo quiero orar para que la misma entereza y el mismo aplomo y consuelo que el Espíritu Santo trajo al corazón de María para enfrentar un momento tan doloroso y tan oscuro como ese, sea la misma entereza que venga sobre ti en estos momentos. Así que yo quiero aprovechar estos últimos minutos para orar. Amén. Padre, yo te presento a cada madre que hoy ha escuchado este mensaje y aquellas que están por escuchar este mensaje. Por aquellas madres, Señor, que están pasando por la terrible, horrible experiencia de perder a un hijo y a una hija, Señor. Solamente tu Espíritu Santo puede traer este consuelo, Señor, a este dolor indecible. Porque para este dolor indecible solamente está el Verbo eterno. Nosotros los seres humanos no tenemos palabras, Señor, mas tú eres la palabra y tú eres el consolador. Yo te pido por cada una de aquellas mujeres que me están viendo que quizás desconocen el paradero de sus hijos, Señor. Lo que yo viví por 10 minutos, que para mí fue una eternidad, yo no quiero imaginar el dolor que viven estas madres, Señor. Yo te pido que en este asunto tú traigas claridad, que tú traigas justicia, Padre Santo, que lo que está oculto salga a la luz por amor a cada madre que hoy me escucha, que desconoce el paradero de sus hijos. También te pido, Dios mío, por cada madre que quizás tiene a sus hijos lejos, Padre mío, no solamente distante a nivel físico, sino distante en su corazón. Hay madres que me escuchan que aún con sus hijos en casa sienten que les han perdido. Padre mío, en el nombre de Jesús, yo te pido que ahora por la obra de tu Espíritu Santo, tú vayas al corazón de cada madre y esta misma entereza que le diste a María, este mismo aplomo y fuerza, Padre mío, que sea impartido a cada vida que nos escucha en la mañana de hoy. Te pido, Padre mío, por cada mujer que hoy enfrenta la noticia de un embarazo que no fue planificado y este embarazo le trae temor, Señor, le hace sentir insuficiente, le hace sentir que la vida se le va, Dios mío, porque quizás lo tienen que hacer solas, porque quizás se encuentran solas en una situación económica difícil. Padre Santo, yo te pido que la misma entereza, que el mismo amor, que el mismo consuelo, que la misma seguridad que ha venido sobre María, que dijo yo voy a enfrentar lo que sea, porque este hijo es una bendición y será de bendición para otros, que esa misma entereza sea para el corazón de cada una mujer que me escucha en la mañana de hoy, que está enfrentando esta misma experiencia. Gracias porque en tu palabra está todo lo que necesitamos para vivir. Tu palabra es nuestra guía, es el camino, es la verdad. Y nosotros la aceptamos y la abrazamos juntamente con el consuelo de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Lorel, gracias por la palabra que tú Tremenda siempre palabra. compartes Qué con tremendo nosotros. mensaje Y ese ángulo que le dio, wow. Qué lindo. Tremendo ángulo, Sí, definitivamente. Cuando dice Lorel, todo está escrito, es cierto. La pérdida de un hijo, ahí está. ¿Y cómo fue esa pérdida? Poderosa palabra, Lorel. Mira, y felicidades, Lorel, este fin de semana. Sí. Ay, sí, gracias a ustedes, gracias de verdad de todo corazón, Moraima, felicidades también para ti, a todas las madres, de verdad que oro por cada madre que nos ha escuchado y que pasen, independientemente de lo que están pasando, que el Espíritu Santo les haga tener un momento de gozo y de paz en este fin de semana. Gracias, Lorel, un abrazo grande. Felicidades, gracias Lorel. Gracias. Adoración Backstage con Lorel Quiles y en breve